Buenas noches, ya están en el estudio Juan Carlos de Pablo. ¿Cómo no invitarlo a este amigo que ha venido tantas veces durante el año acá para desearle feliz Navidad, feliz Año Nuevo? Y sobre todo ahora que Vélez, es el único hincha de Vélez que conozco, pero Vélez salió campeón ayer, así que... Y también está Hugo Alconada-Amón. Ustedes saben que, bueno, Hugo es periodista, colega, que lo habíamos invitado fundamentalmente porque sabíamos que iba a salir esta resolución que hoy salió de la Corte Suprema de Justicia, mandando a Cristina Kirchner y a otros socios de ella a juicio oral y público por Otesur y los Sauces, porque la investigación más profunda que se hizo sobre Otesur la hizo Hugo Alconada-Amón. Pero hoy publicó también en La Nación una investigación que realmente, y una primicia, que realmente es de una categoría enorme, porque lo involucra nada menos que al actual jefe de la DGI, la Dirección General Impositiva, que nombró el presidente Javier Milei. Es el hombre que nos pide a todos que declaremos lo que tenemos, que paguemos impuestos, pero le vamos a dejar a Hugo que nos cuente qué ha hecho este hombre. Antes de ello quería hacer algunas reflexiones sobre la crisis esta que se está viviendo entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarroel. Esto empezó, la crisis reciente, ¿no? Empezó en la sesión del Senado que expulsó del cuerpo al senador Edgardo Cuéllar. Este Cuéllar es el que lo encontraron en la frontera con Paraguay con una mochila con $200.000. Digo que esta es la crisis reciente porque distanciados, no sé si enfrentados, vienen desde hace rato y tal vez eso no se recomponga nunca más. Algunos dicen que al presidente no le gusta que en las encuestas la vicepresidenta está igual que él en materia de simpatía popular, de aceptación de la gente. Y la verdad es que si uno ve las encuestas están empatados, porque en algunos el presidente la supera por 1 o 2 puntos, en otros ella la supera por 1 o 2 puntos. Pero yo creo que hay razones además ideológicas. No se trata de que la vicepresidenta quiera imponer al gobierno sus ideas desde ya, porque el jefe del gobierno es el presidente de la Nación. Pero hay, creo, algo ideológico, porque la vicepresidenta tiene ciertos rasgos nacionalistas en sus ideas. Y el presidente, como él mismo lo dice, es un libertario. Es todo lo contrario. Me parece que hay mucho de eso. Pero hay que hacer una aclaración. Cuando el presidente habla de que el que no acata la línea del partido se tiene que ir, eso no comprende a Victoria Villarroel, porque que yo sepa, no sé si habrá habido una novedad en los últimos tiempos, Victoria Villarroel es una afiliada del Partido Demócrata Nacional, no de la Libertad Avanza, que en su momento hicieron una alianza con la Libertad Avanza y así fueron a las elecciones que los hizo primero diputados y después presidente y vicepresidente de la Nación. Pero, digamos, cuando él habla de que se tienen que ir del partido los que no acatan la línea del partido, me parece que no está hablando de Victoria Villarroel, me parece. Veamos el caso de ahora. El presidente lo que dice es que es inválida la sesión que echó a Cuéllar. ¿Por qué es inválida? Porque la estaba presidiendo Victoria Villarroel y el presidente estaba volando a Roma. Y esas dos cosas no pueden, esto es cierto. Digamos, cuando el presidente sale del país, la vicepresidenta se hace cargo transitoriamente del Poder Ejecutivo hasta que viene el presidente, y en esos días ella no puede presidir el Senado porque no puede estar en los dos poderes al mismo tiempo. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es si Victoria Villarroel realmente sabía que estaba de hecho a cargo del Poder Ejecutivo cuando estaba presidiendo el Senado. A ver, la referencia que hay es que el escribano general de gobierno la notificó a ella
a las 19 horas del jueves. Es decir, ya había pasado la reunión, ya lo habían echado a Cuéllar. Ustedes saben que cada vez que el presidente sale del país, el escribano general del gobierno hace un acta que firma el presidente transfiriéndole a la vicepresidenta, en este caso, el Poder Ejecutivo hasta que él vuelva, y firma la vicepresidenta notificándose del viaje del presidente. Eso sucedió, esa cosa formal, después de la reunión del Senado. Así que los dos tienen algo de razón. Efectivamente, la vicepresidenta no puede presidir el Senado, por un lado, y estar a cargo del Ejecutivo por el otro. Pero depende también en qué momento se notificó la vicepresidenta de que estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Hay una serie de versiones que dice que hubo WhatsApp de ejecutivos del gobierno que le pasaron, de funcionarios del gobierno que le pasaron la información a la secretaria de Victoria Villarroel. A mí lo que me sorprende es la falta de diálogo entre el presidente y la vicepresidenta. Digo, no la podía llamar el presidente y decirle: me voy a Roma, te tenés que hacer cargo del Ejecutivo. Ahora, si no pueden hablar esas cosas tan elementales, ¿cómo se les va a poder pedir que hablen de cosas más de fondo? Sobre todo con una vicepresidenta que tiene que presidir el Senado, que es la cámara más difícil que tiene Milei para juntar mayoría. Ustedes saben que la vicepresidenta preside el Senado, pero ella no es senadora. Y como no es senadora, no puede votar. Es decir, ella no tiene voto, salvo en caso de empate. Hay un ejemplo en la historia reciente muy conocido por todos, que fue Julio Cobos, cuando hubo un empate por la resolución 125, la guerra con el campo, que la mitad de los senadores votaron para aprobar esa resolución, la otra mitad votó en contra, votó para desaprobarla, y Julio Cobos desempató con ese voto no positivo, que la verdad que nadie entendió al principio qué quería decir. Pero lo que quiero subrayar es que la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, no vota, salvo en caso de empate. Esta votación estuvo tan lejos de un empate que fue 60 votos para echarlo a Cuéllar. El total de senadores son 72 y 60 votaron para echarlo. Es decir, superaron por lejos los 2/3 de los votos. Y los que votaron los que no votaron para echarlo, no votaron para defenderlo a Cuéllar, votaron para suspenderlo tal vez hasta el final de su mandato, que le quedaba un año nada más. Porque bueno, privilegiaba, ahí estaba Mauricio Macri, estaba el jefe del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, que bueno, ellos querían preservar las garantías constitucionales y por lo menos darle a Cuéllar el derecho a la defensa que todos tienen antes de ser condenados. Hay que escucharlos también, pero también hay que decir que la votación para echarlo fue abrumadora. Fue abrumadora. Pero el problema entre Milei no es este. El problema de Milei no es si hubo empate, si no hubo empate. No. El problema de Milei con Villarroel es que el presidente considera inválida esa sesión porque la vicepresidenta en ese momento estaba a cargo del Poder Ejecutivo y no podía presidir el Senado. Entonces hay que hacerse dos preguntas. La primera pregunta que hay que hacerse es: ¿realmente Villarroel presidió el Senado cuando el presidente estaba fuera del país? Y la respuesta es sí, por lo menos cuando estaba volando a Roma. La segunda pregunta que hay que hacerse es si la vicepresidenta sabía que estaba presidiendo el Senado mientras estaba a cargo del Poder Ejecutivo. De hecho, porque no, el escribano recién le hizo firmar muchas horas después, 5 horas después. Ella dice que no. Y la verdad que no hay por qué no creerle. Porque, a ver, ¿por qué va a cometer la vicepresidenta una ilegalidad
solo para presidir una reunión más del Senado es imposible esto. Yo creo que los dos, el presidente y la vicepresidenta, tienen que saber que cuando se enfrentan en estas cosas, por estas cosas, están provocando la crisis más importante que pueda soportar una república, que es la crisis entre el presidente y la vicepresidenta. En este caso, vicepresidente si es hombre. Villarroel trató hoy de bajarle el tono, recordó públicamente toda la carrera que hicieron juntos, primero que llegaron como diputados, después a presidente y a vicepresidente. Pero de pronto apareció un tuitero que dicen que es cercano al presidente, que le dijo que más vale que baje el tono antes de que le den a conocer 2 carpetazos. Es una palabra, la verdad, detestable que se usa en la jerga de los servicios de inteligencia. Entonces ahí volvió a reaccionar Villarroel con este tuitero que dice que es cercano al presidente y le dijo, bueno, ponga las carpetas en público porque lo quiero denunciar públicamente en la justicia. A ver, también creo que el presidente y la vicepresidenta tienen que saber que están gobernando una sociedad que se sacrifica, que está viviendo estrecheces económicas importantes. De hecho, el presidente en su último discurso formal con el gabinete le agradeció a la sociedad la paciencia por lo que él llamó el ajuste más grande en la historia de la humanidad. No sé si es así, pero él lo considera eso. A esa sociedad están gobernando. Ojo, no es el momento de que las 2 figuras más importantes del Estado se peleen por tan poca cosa. Después de una breve pausa, Juan Carlos de Pablo. Auspician desde el llano Teca. Tecnología alemana de innovación en electrodomésticos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si necesitas una escapada perfecta, te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Para adelante con todo. Movistar. Auspicia Kini 6, un producto de Lotería de Santa Fe. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Queremos hacerte la vida más fácil. Municipalidad de 3 de febrero. Bienestar sin fronteras. El nuevo podcast de OSDE. Bien, como les dije, Juan Carlos de Pablo, vamos a brindar por Vélez. Sí, señor. Con el único hincha que conozco. Pero, vos sabés qué gracioso. Medio mundo me felicita, yo les agradezco, pero ¿sabes qué? No es mérito mío, mérito de los jugadores, el director técnico, pero de cualquier manera se agradece. La primera pregunta que te quiero hacer es si la economía anda tan bien como dice el presidente. Pero escuchame una cosa. El dato más importante del presidente de hoy es que dijo, no me tomo vacaciones, mis ministros pocos días con el celular abierto y en lugares políticamente... Austeridad. Austeridad, cosas. Muy importante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que él no se toma vacaciones? La realidad.
De modo que hay que laburar. Si vos venís yo soy tu médico, vos venís con el análisis de sangre, te digo, acá. Ese acá hoy, ¿sabés qué es? El tema de la relación importaciones versus producción local. Problema serio, multifacético, creciente. A eso se tiene que abocar él, Sturzenegger, Caputo y todo, digamos así, lo que sea. Porque yo lo que veo... Bueno, vos dijiste hace poco que para la apertura de la economía había que tener ciertas condiciones. Efectivamente. Pero ¿Cuáles son las condiciones? Pero escúchame, vos tenés que bajar el costo del importado y aliviar el costo de producción. Expliquemos que la apertura de la economía significa eso, más productos importados, ¿no? Ese es el resultado de las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Bajaste la alícuota del impuesto país, se cae el impuesto país. Haces el puerta a puerta, sacar los precios de referencia. Del lado local, ¿qué haces en la producción? Yo no tengo ningún problema que se funda un empresario porque es un tarado. Ahora, que se funda un empresario por la presión impositiva, y ahora voy a hablar un minuto de la presión impositiva, que se funda por una restricción sindical, porque un juez le calcula como se le canta una indemnización. Una barbaridad. Ahora, yo te lo digo porque todos los días lo veo con los clientes, en las conferencias, todo el mundo me está diciendo exactamente, y además no hay que ser un genio para darte cuenta de eso. Entonces lo que digo es, toma el tema impositivo. Para cualquier productor, el Estado son 3 jurisdicciones. Un ¿cómo es? Un edil, un intendente, perdón, un gobernador. El impuesto a la municipalidad, a la provincia y a la nación. Fíjate en los diarios de hoy. Eso nos pasa a todos que tenemos una propiedad en cualquier efectivamente. Ahora vos fíjate esto. Hoy que leíste en los diarios, los supermercados van a la justicia contra la tasa de no sé qué cosa. Y los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires van a la justicia por el inmobiliario rural. Entonces, acá que tenemos una mezcla muy importante de política y economía. Yo tengo al presidente de la Nación que dice, voy a bajar el gasto público, voy a abrir la economía, y tenés las autoridades locales subiendo la presión impositiva. Entonces, y mientras pulsean, el tipo dice, ¿y yo qué es lo que hago? Y acá tenemos otra cuestión fundamental. La velocidad que tiene el Estado para reaccionar no tiene nada que ver con la velocidad práctica. Va a venir un chino, te va a hacer un dumping, te van a decir, presidente, vamos a hacer el estudio, y cuando termina el estudio, la empresa hace no sé cuánto que no existe más, y la gente en la calle. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de complementar lo que se está haciendo en materia fiscal a nivel nacional, que me parece importante, con esta acción que es un dolor de cabeza, insisto, creciente. Ahora, ¿hay alguien en el gobierno que está trabajando en esto que vos decís? No tengo idea, pero debería haber. Y es una acción de gobierno, porque vos lo que ves... ¿Sabes cuál es el problema, Joaquín? Si vos tuvieras un funcionario a cargo de todo esto, decir, ¿quién es Morales Solá? Bueno, vamos a hablar con Morales Solá. No existe eso. Porque vos lo que tenés es lo de comercio por un lado, el Banco Central por el otro, Sturzenegger por el otro, y después tenés todas las jurisdicciones que te estoy diciendo. Es decir, si vos le dijeras a vos, al presidente de la Nación, me está matando el intendente, ¿qué querés que hagan? ¿Por qué? Porque si él lo llama al intendente y le dice, che, no puedo aumentar la tasa, mandame la guita. Yo no creo en los consensos fiscales, los pactos de mata, todo fondeado. Esta es una pulseada verdaderamente fenomenal, y digo multifacética. Ahora, ¿por qué lo pongo sobre el tapete? Porque los tiempos son diferentes desde el punto de vista de la lógica de una empresa, con el correlato en términos de empleo, etcétera, y, digamos así, las decisiones del sector público. Hay otra cosa que se habla mucho, y es que el dólar está atrasado, subvaluado, y que hay que devaluar. Son dos cosas diferentes. Si vos lo que me estás diciendo es que el poder adquisitivo del peso creció, es una obviedad. Y la contrapartida es la disminución del poder adquisitivo del dólar. Si un colega nuestro dice, no te calentes, Joaquín, ponemos el oficial a 3 lucas y Santa Pascua, está diciendo una barbaridad, porque no va a ocurrir. Hay buenas razones por las cuales el gobierno no va a ocurrir. A diferencia de la tablita Martínez de hoy, este tipo de cambio no se está sosteniendo hoy con venta de reserva y con aumento de tasa de interés. No es así. Te digo más. Yo no soy un experto, pero vaca muerta, el litio, el uranio, no sé cuál. Podríamos estar delante de un boom de exportaciones. Y si vos tenés un boom de exportaciones, entonces los funcionarios, a cargo de todo este tipo de problemas que estamos diciendo, no tienen apuro. Entonces, alguien puede decir, bueno,
estamos en una nueva matriz productiva. Ah, fenómeno. Ahora somos un país que va a ser sojero, minero y no sé cuántas cosas más. Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? ¿Es así o no es así? Bueno, primero vamos a darle la chance a la producción local que existe para ver cuánto tiene que ver con problemas microeconómicos que se arreglen y cuánto con la estructura de costos que están fuera de su control, que es una barbaridad. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces me parece que hay una, ¿cómo te puedo decir? Una tarea importantísima por parte del gobierno en su conjunto. Vos lo que decís es que el gobierno tiene que hacer justicia. Si va a abrir las importaciones, tiene que bajarle todas las presiones impositivas y del Estado que tienen los empresarios locales. Yo no lo llamaría justicia. Y después que compitan... No, obviamente. No lo llamaría justicia. Yo diría sincronización. Esto, insisto, es de lo más ortodoxia. No estoy diciendo ninguna cosa rara. Lo que estoy diciendo es equilibrame, digamos así, las cosas. ¿Entendés? Equilibrame las cosas. Tú te puedes decir al siguiente. Bien los chinos. Bien los chinos, van a hacer sus negocios, cosas por el estilo. Ahora, sacaron los precios de referencia porque Argentina, desde el punto de vista práctico, pasa de una punta a la otra. Vamos a los precios de referencia. Los precios de referencia dicen lo siguiente. Vos traes esta copa de China y la pagaste $2 y pagás el arancel máximo, 35%. Fenómeno. Decís al chino que te vende, chino, haceme $1 la cosa. El chino, con tal de vender, dice, ¿cómo no? Te hace la factura. Y vos decís, ¿cuánto pagó $1? De hecho, estás pagando un arancel del 17,5%. Entonces, para eso se pusieron los precios de referencia. Los precios de referencia dijeron, momentito, independientemente de lo que te digan la factura, estos $2. Es decir, usted me paga el arancel sobre los $2. ¿Qué pasó del otro lado? Que bajaron los precios en serio, pero dejaste arriba el precio de referencia. Suponete que vos realmente la comprabas a $1. Seguías liquidando a $2, entonces el arancel del 35%, 70%. En el mejor estilo argentino pasamos de un extremo al otro. De las jodas debido a que tenías los precios de referencia a las jodas porque no lo tenés. Y esto, insisto, la letra chica es fundamental en todos lados. A mí la grandilocuencia, ni keynesiano, ni marxista, ni escuela austera, ninguna. Yo quiero cosas absolutamente concretas porque se están jugando cosas importantes. Decime, al bajar el dólar, dice el gobierno, subieron los salarios medido en dólares. Sí. También subieron los precios de abajo, los servicios públicos. Esto significa, y esta me parece que es la pregunta que importa, ¿que la gente tiene más capacidad de compra o no? Si vos te vas a vivir al extranjero, claro, tenés más capacidad de compra. El papá, vos sabés que Borges se pasa la Primera Guerra en Ginebra, cosas así. Sí. El papá de Borges trabajaba en el Poder Judicial, no era juez, era empleado. Se retira, cobra la jubilación, hace las cuentas, el nivel de precios en Ginebra era inferior a Buenos Aires, se hace mandar la jubilación. Y después, bueno, aparece la Primera Guerra, cosas así. Entonces, todo esto es aritmética, dependiendo de dónde gastás, quién sos, digamos, o cosas. No, al argentino, no nos vamos a ir al exterior. Pero por eso te digo, vos tenés las cosas, digamos así, más diversas. Es evidente que vos, con los mismos salarios que vos tenés, hoy comprás más dólares, y entonces Miami, que el diciembre del año pasado te resultaba prohibitivo, ahora resulta que en cualquier momento volvemos al DM2. No estoy haciendo pronóstico, pero digo, es así. Porque Argentina tiene unos vaivenes realmente fenomenales. ¿Pero el que vive acá? Pero por eso te digo, depende esencialmente de quién sos. El precio al consumidor promedia inquilinos y propietarios. Ahora vos sos o inquilino o propietario. Si vos sos inquilino, el porcentaje de tu gasto total que gastás en alquiler es superior al promedio del INDEC. Y si sos propietario es 0. Siempre lo mismo. Entonces lo que digo es, esos cálculos aritméticos. Lo que sí es cierto es lo siguiente. Si vos tenés un nivel de salario ajustado por la inflación, y la inflación viene bajando, es aritmética. Entonces vos recuperaste. ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Todo? No tengo como, digamos así, saberlo. Lo que digo, esta es una heterogeneidad. Hoy salió la cuenta nacional del tercer trimestre, con un aumento fenomenal. 3,9% en un trimestre es un aumento fenomenal. El PBI. Que lo que hizo fue ratificar que el nivel de actividad económica cayó hasta mediados de año y después, digamos así, recuperó. Para adelante vamos a ver. En octubre tuviste algunas caídas, bueno, eso, pero igual estamos a mediados de, digamos, de diciembre.
ya pensando, digamos así, para allá. Te digo, la realidad es heterogénea. Ahora, hoy viví con menos susto que en abril pasado. Esto es una cosa. Bueno, está. Bueno, pará. Pero, ¿a dónde voy? No te digo nada con respecto de diciembre del año pasado. Ahora, ¿a dónde voy? El aumento de la incertidumbre reduce los gastos. Puedes decir, pará, calmémonos. Cuando te bajás, promovés, digamos así, más gastos. Reaparece el crédito. Hay toda una serie de manifestaciones. Y sobre el consumo, déjame hacer un punto técnico. Yo lo que escucho son análisis parciales, que los supermercados, que esto, que lo digo, juntame todo. Porque si vos estás aumentando el nivel de producción desde mediados de año y me decís que el consumo está bajando, entonces resulta que los empresarios están produciendo a los pavotes y generando inventario involuntario. No puede ser. El cálculo del consumo tiene que tener en cuenta todos los canales simultáneamente. Decime, ¿hay empresarios que se oponen a la política de Milei? Hay de todo. Los empresarios son un grupo heterogéneo como los sacerdotes, los deportistas, los periodistas, los economistas, cosas por el estilo. Tenés de todo. Ahora, el empresario es un tipo, cuando vos le cambias la regla de juego, si te cree, se ajusta. Si no te cree, resiste. El primer día, lo mismo pasa con... Ahora, ¿cómo están con Milei? Pero tenés de todo, es evidente. Ahora te digo, el primer día, fíjate los gobernadores, cuando el presidente de la Nación dijo no hay plata, los gobernadores han dicho, este pibe, ¿viste? ¿Vos te acordás? Decían, bueno, podemos pagar los salarios, podemos pagar, y lo pagaron. Ya saben. Hubo un solo caso de cuasimoneda, creo que fue Catamarca. Catamarca, y ya la recuperó. No, perdón, La Rioja. O La Rioja. Y la recuperó, entonces, ¿entendés? Con los empresarios no hay que hablar, hay que poner la regla de juego y dejarlos operar, porque saben tomar decisiones mejor que lo que hablar. Vos y yo sabemos hablar, no tomar. A vos y yo nos dan el kiosco de la esquina, lo fundimos en 48 horas. Ahora, después podemos explicar perfectamente por qué no lo pudimos hacer. Los empresarios son otra música. No los dirigentes empresarios son otra música. Los empresarios. Entonces digo, vos tenés que mostrarle reglas de juego, digamos, claras. Hoy, te dicen, un tipo que estuvo en China en una feria lleno de argentinos haciendo operaciones. El otro que... Pero es una cosa elemental. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en el plano industrial, y agropecuario también, industrial, las decisiones que maduran en febrero del año que viene, que podríamos tener déficit comercial, fueron adoptadas en agosto pasado. No como en el mercado financiero, vas a hacer clic y cambiar las cosas. Dos bancos dijeron, no, me parece, salen todos rajando, compraron acciones de los bancos, no sé qué va a pasar mañana. Pero ahí, en ese mercado, los ajustes son instantáneos. En el plan industrial y agropecuario no, son otros tiempos. ¿Cómo imaginás el año que viene en materia de actividad económica y de inflación? A mí me gusta decir que no sé todavía lo que va a pasar la semana que viene, pero igual te voy a contestar. Todo pronóstico de inflación es fácil decir año contra año va a estar abajo, que es piola, porque este año arrancaste muy bajo. Pero digamos, la clave es esta. La determinación del presidente en materia fiscal está muy firme. Es una cosa, no es Caputo que le dijo a Milei, el griego fiscal. No, es una decisión. Punto. Esto está claro. Y que no la pone en peligro desde el punto de vista electoral, digamos, ni cosa por el estilo. Punto. Reactivación económica, sujeto a lo que te estoy diciendo, también va a continuar. Ahora, puede ser en unos sectores, en otros sectores, porque la realidad, mi querido amigo, es heterogénea. Después de decir eso, estamos sujetos a todo tipo de avatares. Escuchame una cosa, hace 3 semanas no hablábamos de Siria, ¿viste? Escuchame, aparecieron uno de los no sé cuántos grupos guerrilleros que hay sin disparar un solo tiro. Es una cosa magnífica. Me hizo acordar el muro de Berlín, ¿viste? Los tipos que estaban defendiendo el muro, cuidando el muro de Berlín, vieron venir a todos, sacaron los uniformes, ¿te acordás? Y rajaron junto con la gente. Y fue exactamente lo que pasó. Entonces, ¿a dónde voy? Vivimos no solamente en un contexto local, de incertidumbre, sorpresa, sino también, digamos así, mundial. Crucemos los dedos. A mí me gusta decir, ¿a vos te parece que Trump sabe lo que va a hacer a partir del 20 de enero? Va a ver con qué se va a encontrar, vamos a ver. Déjame que te haga una última pregunta, ya que estás hablando del tema internacional, Trump. ¿Es cierto que el presidente Milei está diseminando una política, una manera de ver la vida y la política por todo el mundo? Mira, yo por todo lo que veo, es un fenómeno mundial. ¿Qué quiero decir con esto?
El presidente lo invita al evento, ahora lo invita el 20 de enero. Viene la reunión del G20, Macron viene para acá, Meloni viene para acá, va, habla, etc. Es un fenómeno mundial de los varios, digamos así, que hay. Cuando está en ese tipo de tribuna, habla de la escuela austríaca, cosas por el estilo. La política económica es una cosa bastante diferente. A mí me gusta decir, yo agarro todo Hayek, todo von Mises, Rothbard, lo pongo en una computadora, no sale el decreto 70, no sale la ley base, que se nutre de muchas otras cosas. Entonces hay un fenómeno internacional, cultural, si vos querés, etcétera, etcétera, donde evidentemente es una presencia. Es una presencia. Cuando la revista Time... ¿Esto significa que hay ideas de Milei que se están imponiendo en el mundo o que él, digamos, se instaló también en esa corriente que aparece en el mundo? Efectivamente. Ahora, en un plano de generalidad, que después hay que verlo desde el punto de vista de la política económica. Yo lo veo por Argentina. De repente en Alemania puede ser diferente, o Noruega, o lo que vos quieras. Pero lo que te digo es, viene así. Él ha planteado cuestiones que se dan por sentadas. Entonces, ay, ¿por qué? A ver, cuénteme. ¿Por qué? A ver, cuénteme. ¿Entendés? Ahora, si yo lo tomo literal, yo no lo tomo literal, ¿entendés? No, el Estado es una porquería, está bien, pero no lo tomo, digamos, así literal. Decime después qué vas a hacer. Porque hay cosas concretas que hay que hacer. Y ahí aparece el negociador. Algunos periodistas dicen, negocia. ¿Pero cómo no va a negociar? Yo me acuerdo que el otro día estaba en un panel con Carlos Ruccaf. Y Carlos dijo una cosa importantísima. Dijo, ponele que en la elección de medio periodo le va muy bien. ¿Cuántos senadores va a tener? El doble. ¿Cuántos diputados va a tener? No llega ni a la esquina. Entonces el primer día está negociando y va a seguir negociando, aunque le vaya bien en la elección de medio periodo. Que tiene su importancia. ¿Por qué? Acordate lo que pasó. De la Rúa la pierde y se va. Alberto Fernández la pierde y se queda. Pato Rengo los últimos 2 años. Moraleja. Acá no estamos discutiendo mayoría absoluta, pero estamos discutiendo un posicionamiento a partir de 2025 que le puede hacer que la segunda mitad pueda ser complementaria, digamos, digamos la primera. Te agradezco muchísimo. Feliz Navidad. Fiesta para vos y para todos. Feliz año nuevo. Una pausa y Hugo Alconadamón. Bien, como les dije, Hugo Alconadamón, el periodista del día, porque tiene 2 primicias que están en la tapa de todos los sitios web, que es, bueno, la Corte que decidió lo de Otesur y los Sauces. Él es el periodista que con más profundidad investigó Otesur. Y también lo más importante del día, que dio una primicia sobre el jefe de la DGI, Dirección General Impositiva, Andrés Vázquez. Te dejo para que cuentes cuál es la primicia. A ver, Andrés Vázquez, lo que podemos decir es que el nuevo titular de la DGI, designado por Javier Milei, hace muy poquito, llamado Andrés Edgardo Vázquez, recurrió a un entramado offshore que incluye 3 sociedades en paraísos fiscales para esconderse a sí mismo y a través de ese entramado offshore poder comprar activos en los Estados Unidos. Hablamos de al menos 3 departamentos por al menos $2 millones, y que toda esta estructura, tanto las sociedades offshore como los departamentos que compró en Estados Unidos, no lo informó ante la Oficina Anticorrupción, como debe todo funcionario público que cada año tiene que presentar una declaración jurada de bienes, y a su vez no sabemos si lo declaró o no ante la AFIP. Nosotros, antes de publicar, habilitando el derecho a réplica, le mandamos un listado de preguntas. Usted es el dueño de esta sociedad offshore, de esta otra sociedad offshore, estas son sus hijas, esta es su mujer, estos inmuebles son suyos. ¿Lo declaró ante la OA? ¿Lo declaró ante la AFIP? Jamás contestó. Con lo cual podemos estar ante la situación hoy de el jefe máximo de los cazadores de evasores
que evade. Sí, pero además pierde autoridad moral. Porque además, ¿cómo el que evadió de esa manera, además con inversiones a través de empresas offshore fuera del país, puede pedirte a vos que pagues impuestos por tu casa que tenés acá? Es una cosa de locos. Aclaremos un punto adicional. Se llama Andrés Vázquez. Entonces, quien nos está viendo ahora puede decir, ¿y vos estás seguro que ese Andrés Vázquez es el que encontraste? Porque podría ocurrir que hubiera un homónimo. Bien. Voy a ir de menos a más. A lo largo de esta investigación que tomó meses, reconstruyendo pieza por pieza el rompecabezas para que encastren, encontramos primero la dirección de Andrés Vázquez en Puerto Madero de Buenos Aires. Luego la presencia de su exmujer, entonces su esposa. La presencia de sus 2 hijas mellizas. Y luego encontramos incluso la documentación en la cual consta que él es el accionista dueño de este entramado offshore, junto con el correo electrónico personal, el celular personal de él e incluso una fotocopia de su pasaporte con su rostro. Él, Andrés Vázquez, que nosotros encontramos detrás de esta operatoria offshore, Es el mismo señor Vázquez. que es el jefe de la DGI. No cabe duda. Es Vázquez. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que el silencio de la política, ni el peronismo, ni el radicalismo, ni PRO, salvo creo que algún dirigente de la coalición cívica. ¿Por qué? Creo que en estas son las situaciones que ya hemos vivido nosotros en el pasado, Joaquín, y lo vinculo ahora con esta otra investigación de la que queríamos hablar, que es la de OTESUR, que cuando se hacen este tipo de investigaciones, la clase política se tira para atrás diciendo, veamos qué ocurre. ¿Pero es temor? Algunas veces es por temor, otras veces es por duda. ¿Será así? Te recuerdo que cuando nosotros investigamos el caso OTESUR, nos tomó 4 años de trabajo y lo publicamos en 2013. Era el periodo en el cual Cristina Fernández de Kirchner era presidenta constitucional en ejercicio del cargo y además era el contexto del vamos por todo, que acababan de ganar la reelección con más del 50% de los votos. Entonces, en ese contexto, cuando alguien expone algo sensible, como era señalar una operatoria de lavado de activos de la presidenta en ejercicio, la inmensa mayoría, entre el temor, las dudas, será así, para no exponerse, se quedan quietos, callados. Después, cuando esto transcurre, todo el mundo se sube a la moto. Pero al principio es, esperemos. Antes de entrar al tema de OTESUR, te quiero preguntar algo más de Andrés Vázquez. ¿Este hombre estuvo en los servicios de inteligencia? Este hombre es el alfil de la CIDE adentro de la AFIP. Y vos me podés decir, ¿y vos cómo sabes esto? Porque hay múltiples, por un lado, indicios y por el otro, fuentes que nos confirman esto. Te doy un ejemplo. Andrés Vázquez fue el protagonista exclusivo del mega operativo contra el Grupo Clarín en 2009. Sí, ¿Te acordás? Sí, 100 personas. Que Ricardo Echegaray, el entonces titular de la AFIP, decía, yo no fui, esto yo no di la orden. Y nosotros fuimos reconstruyendo que eso es cierto. Más aún, él luego de esto averigua quiénes fueron los responsables y encuentra que eran un colaborador suyo llamado Sergio Mancini y Andrés Vázquez. Y él, en ese momento, lo desplaza a Mancini, que queda dentro de la AFIP, pero queda en Siberia, aislado, y a Andrés Vázquez lo quiso echar. Cruza y va a la Casa Rosada, se reúne con Cristina Kirchner, le dice, o yo o él. Y Cristina dice, ejecútalo. Cuando está cruzando la calle otra vez para volver a la AFIP, recibe un llamado a Casa Rosada diciéndole, Vázquez se queda. Vázquez es el hombre de Paco Larcher y Jaime Estiuso adentro de la AFIP. Era el hombre al cual la CIDE, cuando buscaba información, le pedía la información a Andrés Vázquez. Y ahora, lo complemento con esto, ¿cómo es que logra llegar Vázquez a esta posición titular de la DGI? Llega porque tiene, si querés, 2 padrinos. Uno es Santiago Caputo, el tercer vértice del Triángulo de Hierro, junto con Karina y Javier Milei, y el otro es Lucas Nehamkis, el histórico alfil, mano derecha de Jaime Estiuso. Entonces, ¿cómo no querés que le tengan temor? Si maneja la DGI y tiene llegada importante en la CIDE. Digo, ahí la política que debe saber esto debe tener mucho temor, por eso, porque a mí me extraña el silencio, porque ante una situación tan grosera, de un tipo que
te pide que pagues, que declares tus bienes y que te pagues impuestos por esos bienes. Él, por otro lado, compra afuera con millones, que también eso otra pregunta. ¿Tiene un salario como para tener propiedades por ese valor? No, y aclaro algo adicional. En algunas ocasiones vos y yo hemos visto que el político o la política invoca que su pareja recibió una herencia. Siempre aparece una suegra millonaria, ¿sí? Sí, sí. Ahora son la secretaria. En este caso, el propio Andrés Vázquez dice que parte de los activos que sí declara corresponden a herencias, ¿sí?, o ingresos propios. Pero esto ha sido sobre lo que sí ha informado ante la Oficina Anticorrupción. Ahora bien, él, aclaro número 1, no tiene trabajos declarados en la actividad privada. No es que él trabaja part-time para la AFIP y part-time tiene un estudio contable. No existe eso. Y él ha transcurrido 35 años, tiene 64, los 35 últimos años se ha desempeñado en la AFIP y en teoría solo en la AFIP, con ingresos propios de un funcionario de la AFIP. Si con eso logró acumular al menos $2 millones para comprar activos en Estados Unidos y además se ha comprado además inmuebles en la Argentina. ¿Qué inmuebles tiene en la Argentina? Él tiene distintos inmuebles que ha declarado en la Oficina Anticorrupción. Te doy incluso otro dato. Él sí ha declarado que tiene 3 cuentas bancarias en los Estados Unidos, pero por un total de $2.000. En ningún momento... $2.000. $2.000. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, de manera directa o indirecta, puede surgir de lo que él ha expuesto ante la Oficina Anticorrupción, de que él sea dueño o de las sociedades offshore o de los activos, en definitiva, en Miami. Ahora, de todos modos, en Estados Unidos no debe ser fácil para él abrir una cuenta corriente con su nombre, porque es una persona políticamente expuesta al ser funcionario público. De hecho, cuando nosotros reconstruimos esta historia, avanzamos por el lado de Panamá, avanzamos por el lado de Islas Vírgenes Británicas y a partir de allí pudimos llegar a Estados Unidos, ¿sí? Ahora bien, para armar esta estructura, él recurrió a un buffet jurídico, ¿sí? Hay distintos de estos estudios contables o estudios jurídicos que te dan una mano y te dan llave en mano lo que vos estás pidiendo. Necesito una sociedad y una cuenta bancaria y te lo traen listo. Él recurrió a Trident, que es un estudio jurídico. Los propios expertos de Trident se dieron cuenta quién era Andrés Vázquez y lo catalogaron como PEP, persona políticamente expuesta, y le pidieron información adicional. Y él tuvo que, en ese contexto, entregar, por ejemplo, la fotocopia de su pasaporte, los datos que te fui contando, el domicilio, el email, el teléfono celular. Y entonces claramente él ya estaba con los focos puestos sobre él como él es un cliente de riesgo. Te quiero hacer unas preguntas sobre OTESUR, pero hacemos una breve pausa. Por supuesto. Una breve pausa y seguimos con Hugo con Amor. Bien, como les decía, sigo con Hugo Alconadamón, que también fue el autor de una investigación muy importante, la más profunda que se hizo en su momento, sobre OTESUR, y hoy la Corte Suprema de Justicia ordenó, con otras palabras, vamos a hablar en castellano simple, ordenó que se haga el juicio oral y público por supuesto lavado de dinero de Cristina Kirchner y su familia en OTESUR y los Sauce. Pero quiero saber cómo fue lo de OTESUR, cómo llegaste a la conclusión de que Lázaro Báez alquilaba eso y no usaba esos hoteles de Cristina Kirchner. Estamos hablando de una investigación que nosotros publicamos en diciembre de 2013, pero que nos tomó 4 años reconstruir otra vez. Es un trabajo de, como si fuera un armado, un rompecabezas, que empezamos a investigar cómo se gerenciaban los hoteles. Estaba hablando de OTESUR, que era la sociedad con la cual controlaban Alto Calafate, y además Las Dunas y Los Sauces, que son otros 2 hoteles, hosterías de los Kirchner. Y lo que encontramos que detrás de esos hoteles había una sociedad gerenciadora llamada Valle Mitre. Esa sociedad, a su vez, pertenecía a Lázaro Báez. Y lo que después, buscando la contabilidad interna de Valle Mitre, lo que logramos reconstruir era, en definitiva, el círculo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por un lado, el gobierno de los Kirchner le entregaba dinero, fondos públicos, a distintas empresas de Lázaro Báez
en obra pública, que en ocasiones se hacían y en ocasiones no se hacían, y a su vez Lázaro Báez, con esas mismas empresas, alquilaba habitaciones en los hoteles de los Kirchner para de ese modo devolverle parte del dinero de los fondos públicos. Entonces, los Kirchner le daban a Lázaro Báez dinero y Lázaro Báez le daba dinero a los Kirchner. Y entonces, cuando avanzamos el siguiente paso era decir, y esas habitaciones, esos salones en los hoteles, que acá parece como que las empresas de Lázaro Báez alquilan, ¿se usan o no se usan? Y lo que encontramos era que no. Que había... ¿Cómo llegaste a la conclusión? Porque, por ejemplo, empezamos a detectar datos llamativos, algunos anecdóticos, otros más profundos. Desde los gastos de lavandería, los gastos de panadería. Es decir, si vos tenés la ocupación plena del hotel, ¿cuánto tenés que gastar en lavandería? ¿Cuánto tenés que gastar en vajilla? ¿Cuánto tenés que gastar en alimentos? ¿Cuánto tenés que gastar? Y cuando empezás a ver los números reales con respecto a lo que estaba pasando, veías que o no había desayuno y no lavaban la sábana o no estaban usando las habitaciones. Y al mismo tiempo lo que empezamos a encontrar era que en teoría se alquilaban esas habitaciones de hotel en el Calafate para ejecutivos y operarios de distintas empresas constructoras que trabajaban a su vez en obras públicas a 400 kilómetros del Calafate, con lo cual era todos los días, en teoría, los empleados se tenían que subir a un auto, viajar 5 horas hasta la obra para trabajar y volver 2 horas, y volver otras 5 porque horas. no te daba la luz, porque era en invierno, y después volver otras 5 horas al Calafate. Era antieconómico. Y esto lo empezamos a reconstruir y, de hecho, cuando no solamente lo publicamos, después el propio Lázaro Báez, en un juicio que le hace la FIP, admite que eso era falso. Que había empresas que habían emitido órdenes de compra por habitaciones que jamás usaron. En el juicio va Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Correcto. Florencia no está. A pesar de que estuvo al principio. Sí. ¿Por qué? Florencia Kirchner figuraba como directora suplente en OTESUR. Pero a su vez la justicia consideró que aunque era directora suplente no tenía responsabilidad administrativa en el gerenciamiento de OTESUR. ¿Cuál es la diferencia con su hermano Máximo? Que Máximo a su vez no solamente está involucrado en la operatoria en forma teórica, sino que él era el que recibía, por ejemplo, los cheques que emitía Valle Mitre, esta gerenciadora, y él era el que a su vez los cobraba, los depositaba en el banco. Con lo cual estaba metido en el medio de este entramado. Y te doy un ejemplo adicional. Claro, creo que hasta la muerte del padre, él se dedicaba a administrar todos los bienes de ellos de Santa Cruz, ¿no? Él no vivía. Correcto, porque a su vez lo que había era, al principio, los cheques que emitía Valle Mitre por el alquiler de los hoteles estaban a nombre de Néstor Carlos Kirchner. Muerto Néstor Kirchner, hasta que se completa la declaratoria de herederos en el juicio sucesorio, queda, es una figura válida en derecho, queda la figura de la sucesión Néstor Kirchner. Con lo cual podían seguir emitiéndose los cheques y depositarse para el acervo sucesorio, ¿sí? De esa operatoria se encargaba Máximo Kirchner. Ahora, decime, acá lo novedoso en esta causa es que está la familia Kirchner y 3 empresarios. Y después la familia, bueno, pero no hay exfuncionarios. No. Es muy fácil de... Debería ser una causa que si hay, cuando haya juicio oral, se resuelva fácilmente, ¿no? Que no estemos 5 años esperando el resultado. Bueno, de hecho esta historia empezó en 2013. Ya vamos 11 años, yo tenía mucho más pelo que ahora. La vida yo también, pasa. Sí. Y te aclaro algo, ¿no? Porque así como decimos que este circuito, los Kirchner dando dinero a Báez para que Báez a través de los hoteles le devuelvan dinero a los Kirchner, lo mismo ocurrió con el otro gran acusado en el caso OTESUR Los Sauces, que es Cristóbal López. La diferencia, Cristóbal López, en vez de recurrir a los hoteles, alquilaba inmuebles de los Kirchner. Entonces, los Kirchner le daban a Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, dinero para obra pública y distintos negocios con el Estado, y ellos, a través de los alquileres de distintos inmuebles de la familia Kirchner, por ejemplo en Puerto Madero, le devolvían dinero a los Kirchner. El mismo circuito del círculo. Muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones por tu trabajo, que ha sido realmente espectacular. Muchas gracias, Joaquín. Y el tiempo se nos terminó a los dos. Chao, hasta el lunes.